que les pueden llegar a servir a ustedes. Un curso sobre la parte de gráficos acá en la maestría. Entonces, lo primero que vamos a hacer es importar pues, pandas y NumPy. Siempre en todo proyecto uno arranca cargándolas. Aquí tengo una base de datos que se llama $CSV. Es una base de datos que hay un cuadernito que les voy a mostrar en la próxima sesión. Algo que se llama web scrapping. Ese web scrapping lo agregué, no es parte del curso, pero lo agregué porque a veces uno quiere traer datos de internet. Es muy común que ustedes quieran traer datos de internet, entonces les voy a dar una clasecita sobre web scrapping, muy rápida, pero se las daré la próxima clase de forma virtual, ¿listo? Es como una adicional que tengo allí en el curso. Entonces, de esa clase se genera una base de datos sobre el dólar, sobre precios del dólar. Entonces, aquí ya la creé, ya, vamos a asumir que ya está creada, estoy cargando los datos y los voy a ordenar por las fechas. Entonces, miren que allí cargué los valores del dólar en el 2020, ¿cierto? Allí hay unos valores, cómo se comportó el dólar. ¿Bien? Lo que vamos a hacer ahorita es jugar un poquitico con eso y graficar. Cuando uno grafica, básicamente hay varias formas de definir el estilo del gráfico. Una forma es un gráfico plano, donde yo pongo encima, digamos que lo que yo necesito y ya, y ahí quedó mi gráfico. También hay gráficos en 3D, hay gráficos interactivos, y uno puede definir acá otros estilos de gráficos. Bien, nosotros no vamos a ir muy allá y solamente nos vamos a crear con gráficos planos, un gráfico en línea. ¿Listo? Y la librería que vamos a utilizar es esta. Matplotlib PyPlot, y de esa librería la vamos a nombrar como PLT. Es una librería que yo les mostré en la clase pasada, hay muchos ejemplos que uno puede reutilizar, entonces allí la traemos. Lo primero que uno hace casi siempre es configurar el tamaño de la figura. Eso se hace, uno va jugando y ejecutando hasta que uno encuentra un tamaño apropiado, ¿cierto? Esta figura es de 10x5. Uno ahorita le puedo cambiar un poquito el tamaño para que ustedes vean que de pronto sí es como un tamaño que funciona bien. Y vamos a crear con plt.scatter, vamos a crear un scatter plot. En el X vamos a tener las fechas y en el Y vamos a tener los valores del dólar. Vamos a graficarlo hasta allí. Tengo que incluirle este punto show para que me muestre el gráfico. Entonces miren que allí están las fechas. Observen que las fechas me quedaron todas atiborradas. Y el dólar, los valores del dólar, ¿cierto? Voy a darle aquí control Z. Voy a ajustar un poquito las fechas. Entonces yo, aquí es donde empiezo a configurarlo. Voy a rotarlas un poco para que no me queden horizontales, porque miren que están horizontales y se me solaparon. Entonces voy a rotarlas 90 grados. Y aparte de eso, miren que aquí no dice fechas ni aquí valores del dólar, entonces le vamos a poner las etiquetas, fechas y valor en pesos, ¿cierto? Y el título es el precio del dólar en agosto del 2020. Lo ejecuto y miren que allí el gráfico ya se va un poco más acorde. Nuevamente, y les insisto mucho, un gráfico a la primera rara vez le queda bien, ¿sí? Hay que sentarse, procesarlo. A veces le toma uno tiempo como volteo estas cosas mientras busco la instrucción para lograr voltear los X-Sticks o lo que aparezca pues en el eje. Bien, miren que ya me aparece fechas, me aparece pesos y me aparece precio del dólar. Y esto es un scatter plot, es decir que por cada fecha me aparece un punto en el gráfico. ¿Listo? Las fechas, fíjense que yo las ordené. Cuando cargué los datos aquí, yo los ordené por fechas. ¿Por qué hice eso? Porque si no lo hubiera hecho, estas fechas no tendrían un orden acá. ¿Bien? Vamos a ver ahorita cómo agarro esto y le hago líneas. Yo quiero hacerle un line plot para ver el trazado. Entonces miren que aquí lo hice con un punto scatter. ¿Listo? Aquí lo que voy a hacer es que cargo lo mismo, los datos, el tamaño de la figura, y aquí yo no lo voy a hacer con un scatter, sino que le cambio el nombre. Aquí va a ser un ¿qué? Un punto plot. Esa es la única diferencia. ¿Bien? Aquí, bueno, aquí le cambié la rotación para que ustedes vean que la rotación uno lo puede cambiar y ejecutémoslo.
Entonces miren, allí está el gráfico. Bien, cambié los puntos por líneas. Simplemente cambiando el nombre del gráfico aquí. Aquí es punto plot. Valores del eje X, valores del eje Y. ¿Listo? Si en mi X hay nombres, pues entonces uno pone allí, o sea, ¿en qué tiene que coincidir? Que la longitud de este señor tiene que tener la misma longitud de este señor. Tiene que tener la misma cantidad de datos, porque si no, vamos a tener inconvenientes. Aquí tengo otro ejemplo. Voy a correrlo y les voy a explicar. Noten que es el mismo gráfico y que le agregué. Promedio, mediana, a veces no le interesaría estas líneas. Entonces, ¿cómo lo hice? Así lo hizo Robinson Duque. Otras personas lo harían distinto. Le calculé, este es el plot que teníamos ahorita. Le puse una etiqueta, label valores, para que me saliera aquí una etiquetica que me dijera valores, como ven acá. ¿Sí ven? El de arriba no tenía etiqueta, luego no me salía nada. Ese PLT.gsf, ¿qué hace? Este PLT, esto sirve para configurar un poco temas del gráfico, pero yo lo puedo ejecutar sin eso y funciona sin problemas. ¿Listo? Mírenlo, ahí está. A veces uno quiere configurar temas de fondo, de background, ponerle transparencias y demás. Entonces, cada componente del gráfico tiene una forma de accederlo. ¿Listo? Entonces yo puedo acceder al eje X, puedo acceder al eje Y, puedo acceder a este lienzo que está acá. Entonces, digamos que a través de ese objeto, de esa función, yo puedo acceder a ciertos elementos del gráfico para entrar a editarlos. Ese particularmente, no recuerdo por qué lo tenía allí, pero estaba tratando de pronto de ajustar el tamaño del gráfico en pulgadas, según lo que yo veo. ¿Listo? Pero con este es suficiente para ajustar el tamaño. Por ejemplo, yo quito esto y tratemos de ponerlo de, yo qué sé, 6x5 y vamos a ver que el tamaño del gráfico cambia, pero pues ya no es un tamaño como que va acorde a lo que estoy mostrando. ¿Listo? Bueno, entonces este gráfico le estaba comentando, es el mismo del de arriba, simplemente le agregué estas dos líneas. ¿Qué le agregué? Un H-line, H es horizontal, horizontal line. Estamos agregando una línea horizontal ¿sobre qué eje? Sobre el eje X, ¿listo? Con el plot le estamos agregando una línea horizontal sobre el eje X. Para los valores del Y va a tomar el promedio, ¿sí? Es decir, que aquí estoy sacando el promedio, es esta línea de acá, ¿bien? La etiqueta es promedio y el color que yo le puse es azul, ¿bien? Luego hice lo mismo, otra línea horizontal, calculé el promedio, la mediana, perdón, la mediana de los valores, la etiqueta es mediana y el color es rojo. Y es esta línea que está acá. ¿Bien? Si uno no sabe cómo poner una línea en un gráfico, uno entra a Matplotlib y busca línea en un gráfico, mean line in a graph, ¿cierto? Línea media o línea promedio en un gráfico y allí sale la instrucción. Es solamente una instrucción que hay que agregar. Miremos otro ejemplo. Miren este. Tengo dos funciones o dos valores y lo que hice fue sombrear en medio. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Entonces, primero tengo que tener datos. Entonces, aquí creo unos datos que se llaman datos lineales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y le calculé, lo llamé datos exponenciales. Y es agarrar los datos lineales y elevarlos al cuadrado. ¿Listo? Entonces, aquí seteo el tamaño de la figura, como pueden ver, y voy a crear un plot. ¿El plot es con puntos o con líneas? Con líneas, ¿cierto? Ahora, miren que, ¿cuántos datos hay aquí? Hay 8 datos, ¿cierto? Y yo tengo que tener el eje X y el eje Y. Estos valores vendrían siendo los valores ¿de qué? ¿Del eje X o del eje Y? Del eje Y, ¿cierto? Para los lineales. Y también tengo los del eje Y para los exponenciales. Me faltarían, ¿qué va a ir en el eje X? En el eje X a mí me interesaría, por ejemplo, tener los números entre el 1 y el 8, por ejemplo, o un rango. Entonces, lo que hago allí es que, miren que para el eje X le puse una lista con valores entre el 1 y el 8. ¿Ven?
Para el eje Y le dije, vea, póngame los datos lineales y márquemelos con este símbolo. Entonces uno dice, ¿y esa cosa qué es? Entonces yo aquí les puse, ¿dónde está? A ver si está más abajo. No está más abajo. Esto se llama un marcador. Entonces resulta que cada gráfico, en los gráficos yo puedo poner triangulitos, bolitas, palitos, ¿cierto? Ahorita vamos a ver la lista de marcadores porque la tengo más abajo. Entonces con menos O lo que hizo fue poner estas bolitas, así como las ven acá. Bien. Hasta allí yo podría cerrar y ya tendría el plot de mis datos lineales. Bien. Y podría hacer otro de los datos exponenciales, otro plot aparte, pero como estas funciones tienen múltiples formas de configurar, aquí mismo le digo, bueno, y ahí mismo sobre el eje X vamos a dibujar los exponenciales y me les va a poner esta figurita. A veces uno quiere unas figuritas distintas. Ensayemos con un más, a ver qué figurita me sale. Ahí, miren, aquí el más me puso pues efectivamente un más, ¿cierto? A veces uno pone, yo qué sé, un guioncito y el guioncito me pone una línea continua. A veces uno pone que guioncito, punto, guioncito y eso me saca un error. En este no lo hubo. Bueno, digamos que esos son marcadores que uno utiliza para representar la figurita que tiene el gráfico, ¿vale? Le ponemos el título, algo de datos, bueno, que va en la etiqueta en el y el título del gráfico. ¿Bien? Le decimos, vea, vamos a crear una leyenda. La leyenda es esta que aparece acá. Y en la leyenda le estoy diciendo, póngame linear data y exponential data, y allí es lo que me saca justamente. ¿Sí ve? ¿Cómo sé que es el X? El primero es el X y el segundo es el Y. Este de aquí es la figurita. Yo podría cerrarlo allí y ya tengo los lineales. Y le voy a hacer plt.plot y hacer el otro, ¿no? Este es el X y el Y con los exponenciales. Sino que les está mostrando que los podemos poner en un solo gráfico. Bien, ambos funcionan. Miren que funciona igual. ¿Listo? Entonces siempre va X y Y, X y Y. ¿Listo? Este X, ¿qué hice yo? Números del 1 al 9, para que el X tuviera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, del 1 al 8 porque no va incluido. ¿Bien? Y le apliqué esta función que se llama fill between. Eso es llene entre. Llene entre, aquí le paso el X del 1 al 9. ¿Cuáles son los datos? Los lineales y los exponenciales, y le paso con qué color quiero llenar. Y le paso un alfa. El alfa es una transparencia. Entonces, por ejemplo, yo aquí le puedo poner un 0,7. Entonces, noten ustedes que ya no hay tanta transparencia como al tener un 0,2, un 0,3. ¿Bien? A veces uno tiene gráficos que se solapan y a uno le interesa tener una transparencia para alcanzar a ver qué hay atrás. Entonces, ese alfa es importante para ese tipo de cosas. Es como les digo, insisto, esto es todo un arte, ¿no? Sentarse a hacer gráfico es todo un arte. ¿Cómo hacer un gráfico, un box plot de bigotes, ¿cierto? Y ahí está. Entonces, ¿qué se hace? Este no necesita valores X, solamente los valores que voy a graficar. En este caso, los valores del dólar. Y le digo, bueno, configuro el tamaño y le digo que me haga un box plot con esos valores. Y le pones un título y ya. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero guardar mi gráfico? Le digo, vea, guárdelo. Plot, save fig, y le pongo el nombre. El nombre terminado en PNG. Entonces, si yo voy a mi carpeta, eso me lo tuve que haber guardado con el nombre diagrama PNG. Temporal acá. Base 1. Y por aquí tiene que estar ya, diagrama PNG. Miren, aquí está. Lo guardé las 9 y ese es el gráfico. Eso es una muy buena pregunta. Lo ideal es que uno le dé la ruta y le digan dónde lo quiere guardar. ¿Sí? Lo ideal es que le digas content, slash, tal cosa, y el nombre de la ruta. ¿Bien? Bueno. ¿Qué se me hizo? Aquí está el box plot.
¿Cómo crear un bar chart? Gráfico de barras, ¿cierto? Es fácil. Lo mismo, configuramos el tamaño. Aquí vamos a tener unos valores en X. Los valores en X, si yo los necesito 0, 1, 2, 3, los creo como con una lista o con un rango, como ustedes quieran. ¿Bien? Entonces miren que aquí voy a hacer un gráfico de barras. Estos son los valores del X, ¿cierto? ¿Cuáles son los valores del X? Son valores, en este caso es la longitud, es un rango con la longitud de los datos. A veces yo no sé cuántos datos vienen. 100, 200, 300. Entonces yo me calculo la longitud de los datos y me hago un rango, ¿sí? Y eso van a ser mis valores de X. Entonces, los Xvals, aquí gráfico los valores lineales y aquí le estoy poniendo como el grosor de la barra, ¿cierto? 0,3. Y acá también estoy haciendo otra barra, otro gráfico de barras con los exponenciales. Pero aparte de eso, miren que en dónde los estoy poniendo. En la parte de abajo de los lineales, ¿cierto? Y le puse otro color. Entonces, al ejecutar eso me queda así. Entonces, miren que los de abajo son los lineales y arriba están los exponenciales, ¿cierto? O sea, en la parte de abajo puse los lineales. ¿Bien? Eso sí, yo quiero como que tener dos cosas una encima de otra. Aquí hay otra forma de graficar, pero entonces mire que esta era una barra, esta era de barras, y estas son barras ¿qué? Horizontales. Entonces, si están horizontales, por ejemplo, yo en el lado izquierdo puedo poner los datos lineales. Entonces, mire, los puse en la izquierda. Si está horizontal, entonces ya hablamos de izquierda y derecha. Si está vertical, hablamos de top y bottom. ¿Sí? Porque es que cuando uno grafica, siempre estas funciones retornan un gráfico, un objeto, perdón. Y uno sobre ese objeto no puede hacer consultas de, por ejemplo, yo ese objeto le puedo decir, mire, ¿de qué color son las barras? Entonces me dice, las barras de las lineales, entonces es azul, ¿sí? O sea, yo puedo obtener información. Si yo quiero evitar esto, entonces yo la última instrucción le pongo punto y coma. Y ya evito ese mensaje. Se va, ¿bien? Bueno. Histograma. Un histograma es fácil, simplemente se dice, yo quiero plotear un histograma de los valores. No necesitamos valores en X, ¿cierto? Y allí está el histograma, miren, de los precios del dólar. Bien, le puse un título, eso sí. Listo. A veces me interesa crear varios gráficos para ver información como que a la vez. Entonces, lo que uno primero tiene que hacer es crear como una especie de tabla. Entonces, les voy a tratar de hacer el dibujito acá. Voy a abrir aquí un Excel. Cuando es el gráfico de la consulta que puede hacer desde la óptica de, no sé, dimensión, color, pero por ejemplo, validar la información en la batería. Es decir, no, el gráfico queda plano, queda una imagen plana. ¿Listo? Tú puedes, digamos que consultar información del objeto del gráfico siempre y cuando esté aquí en el cuaderno. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando uno crea, supongamos que yo quiero crear lo siguiente. Supongamos que yo quiero crear un gráfico con 3 gráficos. Así. Yo quiero crear un gráfico aquí poner un gráfico, aquí otro, aquí otro, aquí otro, aquí otro, aquí otro. Entonces uno debe tener en cuenta lo siguiente. Entonces, miren que esto, denme un segundito. Ya. Entonces, ¿esto cuántas filas tiene? 2 filas, ¿cierto? ¿Y cuántas columnas? Entonces, esto tiene 2 filas, 3 columnas y este es el primer cuadrito. ¿Listo? Esto tiene 2 filas, 3 columnas y este es el segundo cuadrito. ¿Está claro lo que estoy haciendo? Esto tiene 2 filas, 3 columnas y este es el tercer cuadrito, donde yo puedo insertar un gráfico. 2 filas, 3 columnas, cuarto cuadrito. 2 filas, 3 columnas, quinto cuadrito. 2 filas, 3 columnas, sexto cuadrito.
¿Está claro? De izquierda a derecha, vamos incrementando. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿cuál es el truco? Decirle en cuál cuadrito quiero el gráfico. Ese va a ser el truco. Miremos. Entonces, vamos a crear un gráfico aquí de este tamaño y estamos creando una fila, 2 columnas. ¿En cuál cuadrito estoy parado? En el primero. ¿Listo? Y allí vamos a hacer este gráfico. Ahí ya gráfico normal. Gráfico, termino mi gráfico. ¿Listo? Luego le digo, bueno, pásese una fila, 2 columnas, pase a cuál? Al segundo cuadrito y haga el otro gráfico. Y entonces, si eso yo lo ejecuto, tengo un gráfico así. ¿Vieron? O sea, miren que es una fila, 2 columnas. O sea que no tengo todo esto, ¿no? Tengo solamente estas dos. Y tengo una fila, 2 columnas, cuadrito 1, ¿cierto? Una fila, 2 columnas, cuadrito 2. El resto ignorémoslo porque no está allí. Y entonces lo que hice fue poner un gráfico acá y poner un gráfico acá. ¿Sí está claro? Si tuviera más, entonces yo puedo decir en qué posición de ese grid, realmente, no, en qué posición de esa malla voy a poner el gráfico. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hice. Miren, en el primer cuadrito de esa malla, hágame este dibujo, que ya lo habíamos hecho antes. ¿Cierto? Es un plot. Y en el segundo cuadrito de esa malla, hágame este otro. ¿Cierto? Y entonces cuando grafico, allí están, miren, los dos dibujos. Podría tener más. ¿Ok? A veces me interesa no trabajar con Matplotlib, sino que desde Pandas yo directamente puedo consultar y hacer gráficos muy rápidos para revisar cosas así ligeras. Entonces uno dice, pues yo no me voy a poner a complicarme con Matplotlib, sino que ya tengo un data frame, ¿cierto? Supongamos que estos son mis datos y yo los quiero graficar. Entonces yo le digo, mire, como todos estos son números, yo le digo, ese data frame, plotéelo, .plot. Yo puedo plotear un data frame sin problemas. Entonces me dice, vea, este es el plot del data frame. Es un gráfico rápido, ¿cierto? Que, por ejemplo, a mí me permite ver cómo se están comportando los datos. A veces me interesa, aquí grafiqué A, B y C. O sea, grafiqué todo el data frame, ¿cierto? A veces me interesa graficar solamente, yo qué sé, A y B. Entonces lo que yo hago es que aquí le digo del data frame, solamente plotee A y B. ¿Cierto? Miren que esto como resultado me da un data frame, ¿cierto? Y entonces, como eso es un data frame, yo le puedo decir .plot. Y entonces miren que hay gráficas solo A y B. ¿Está claro? ¿Qué pasa si quiero B y C? Entonces B y C. Allí grafiqué B y C. ¿Ok? Es muy fácil hacer esos gráficos. Ahora, yo le puedo decir qué tipo de plot hacer. Entonces, para decirle, aquí le pongo una cosa que es time. Y le digo qué tipo de gráfico hay. Entonces, aquí hay varios, ¿no? Está el line, barra, horizontal, histograma, los que ya vimos. Y entonces yo le puedo decir, mire, yo quiero un scatter. Entonces, allí está el gráfico entre A y B, pero un scatter. ¿Sí? Un gráfico de puntos. Le puedo decir, pues no tendría sentido. Vamos a ver si me deja. Hay un gráfico de líneas, pero eso no sé, eso parece más bien como un dibujo de un niño de, ¿cierto? Un histograma. Vamos a ver qué saca. Bueno, allí no creo. Bueno, saca solamente, sacó B solamente. Hagámosle un box. Miren que es un gráfico rapidísimo, pero solamente me está sacando uno. Bueno, uno puede configurar qué tipo de gráfico es. Hay gráficos que son muy, digamos que en una línea y nos pueden dar mucha información. Este es uno de ellos y que me gusta bastante. Aquí yo voy a graficar, yo voy a poder graficar 4 cosas en un solo gráfico. Entonces, miren, le estoy diciendo, vea, del data frame vamos a plotear. Vamos a hacer un scatter. Vamos a graficar A y C. Pero el color de los datos lo vamos a tener en cuenta con B. Y el tamaño, este C es de color,
Este S es del tamaño, porque a veces el puntico sale chiquito, quiere decir que el valor era muy pequeño. Si el punto sale grande, quiere decir que el valor era grande. ¿Bien? Y el color lo vamos a hacer con, el color va a ser con B, pero si tuviéramos un cuarto valor, lo podríamos incluir allí. Y el color map va a ser esta configuración. Esa es como la escala de colores que voy a utilizar. Lo ejecuto y miren, allí está. Entonces, ¿qué es esto? Sobre el eje X, aquí están los valores de A. Sobre el eje Y, de hecho aquí alcanza a salir, son los valores del C. Bien. El color son las, es decir, entre más amarillito, quiere decir que B era más pequeño. Y entre más azul, quiere decir que B era más, ¿qué? Más grande. O sea que, por ejemplo, miren que aquí, en este puntico amarillo que está acá, tenemos más o menos un menos 60 de C. Esto habría que configurarle los números de A. Por aquí tenemos como los valores de A, ¿cierto? Y como es amarillito, quiere decir que ese punto tiene un color clarito o tiene un valor bajo del B. Y aparte de eso, el tamaño, miren que el tamaño no es tan pequeño comparados como en estos punticos de acá. Luego podríamos decir que también el tamaño de B pues, es relativamente, es que está como muy aglomerado allí. Miremoslo como, no, sí, este puntico es más grandecito que estos de acá, ¿cierto? Se alcanza a notar, ¿sí o no? Este amarillito es como más grande que estos azulitos, ¿cierto? Quiere decir que como el tamaño lo definimos sobre B, ¿cierto? Entonces, este color amarillo grande quiere decir que el tamaño de B, el valor de B era más alto que sobre estos azules de aquí, ¿bien? Entonces, mire que uno sobre un gráfico, aunque no pareciera posible, uno puede graficar 4 variables, ¿cierto? 4. ¿En qué sentido? 2 en un eje, otro con color y otro con tamaño. ¿Bien? ¿Cuál es la desventaja de esto? A veces los tamaños nos desbordan el gráfico, ¿cierto? Entonces no es posible incluir de pronto el tamaño, pero es un gráfico que nos puede llegar a servir mucho. Podríamos, por ejemplo, incluir el tamaño si vemos que lo desborda, no sé, yo voy a dejar una... Un valor fijo, sí, o sea, o omitirlo. O una disminución, no sé. Una escala, escalarlo, sí, podría ser. Podría no normalizarlo, yo qué sé, entre 0 y 1, alguna cosa así. ¿Sí? Uno podría hacer una función así. Y por ejemplo, dentro del gráfico podría, no sé, dividirlo entre 100. Sí, de hecho, ustedes, por ejemplo, para el proyecto van a tener que hacer un mapa de Colombia y sobre ese mapa van a tener que dibujar unos puntos. Y se van a dar cuenta que en ocasiones los puntos quedan así inmensos y tapan todo el mapa. Entonces usted lo que tiene que hacer es escalar eso dividiendo por algún factor. ¿Cuál factor? El que más le cuadre y le vea, o sea, es prueba y error, ¿cierto? Hasta que yo lo vea que aquí fue, entonces ahí lo dejo. ¿Bien? Bueno. Miremos acá. Miren que el data frame, estoy haciendo un gráfico de bigotes, ¿cierto? De cajas y bigotes. Ahí está. Aquí estoy creando un histograma. Entonces, miren, el histograma me crea sobre los 3 datos. Nuevamente, si quisiera solamente A y B, entonces yo filtro aquí el data frame. Fácil, yo simplemente le digo que de este data frame solamente me agarre la columna A, por ejemplo, y la columna B, y me haga el plot. Y ya tengo mi gráfico filtrado sobre A y B, ¿no? Como todos son numéricos, pues no hay problema, pero si tuviera texto con números, yo tendría que filtrar cuáles son las columnas numéricas y sobre cuáles voy a hacer el histograma. Ese valor alfa es importante para lograr ver estos solapamientos acá. Yo le pondría un alfa de pronto hasta de 0,2. Muy clarito. Vamos de 0,5. Y entonces ahí uno logra ver de pronto cómo se están solapando esos histogramas. Bien. Aquí voy a cargar una base de datos que se llama Iris. Es una base de datos que uno típicamente utiliza cuando está aprendiendo, está trabajando en aprendizaje de máquina, está aprendiendo. Entonces aquí hay unas características de unas flores. Entonces está la longitud del pétalo, el ancho del sépalo, la longitud del... Bueno, allí están. Y está cómo está clasificado. Entonces iris setosa y bueno, allí hay varias clasificaciones. Esa tablita tiene, por ejemplo, 150 filas, 5 columnas. Y una forma también rápida de ver eso es diciéndole, vea, agárreme ese data frame y vamos a hacer un scatter matrix. Un scatter matrix es la comparación de todas las variables. Cuando uno hace eso, entonces uno obtiene esto.
allí está una representación completa del dataset. Por ejemplo, uno allí podría identificar correlaciones positivas, correlaciones negativas, si las hay entre dos variables. Es un gráfico bastante potente. Por ejemplo, yo si comparo el ancho del pétalo, que es esto de acá, el ancho del pétalo, con la longitud del pétalo, miren que tiende a tener una correlación positiva. ¿Sí la ven allí? Entonces, de hecho, en el reto que ustedes van a hacer, les voy a enseñar a calcular una correlación. Y allí ustedes van a poder de pronto graficar esas correlaciones. ¿Vale? Esto me lo hace automático. Esto es un scatter entre dos variables, sino que me los hace todos. Desventajas de esto, si son muchos, pues eso va a quedar ahí chiquitico, ¿no? Entonces la idea es como filtrar aquí lo más importante y tratar de graficarlo. Bien. En la diagonal obtengo los histogramas de cada una de las variables. ¿Listo? Por ejemplo, miren que aquí esta relación entre sepal y petal, sepal width y petal length, no hay como que un indicativo que tenga algún tipo de correlación, ¿cierto? Aunque pues habría que entrar a analizar la base de datos un poco más a fondo. Es un gráfico que puede ser muy útil. Y miren que es un gráfico que uno obtiene en una línea. ¿Sí ven? Sobre las variables. Este de aquí es el histograma del sepal length con el sepal length. O sea, es el mismo sepal length, ¿cierto? Este es el histograma del sepal width. Este es el histograma del petal length. ¿Bien? Que le sirve a uno como para ver cómo están los datos. Esto es para un análisis rápido. ¿Dónde pueden encontrar? Aquí en estos dos links se los dejo porque nuevamente esto es todo un arte. El tema de la visualización es un arte y es más de sentarse a jugar, a meterle a que yo quiero la línea azulita, moradita, que está muy alta, muy bajita, es jugar con ellos. Y hasta allí lo dejamos. Dentro de 8 días, muchachos, dentro de 8. ¿Nos vemos virtual o qué? Nos vemos virtual. Yo les envío la URL para que no se desplacen hasta acá y ¿qué hacemos dentro de 8 días? Ya, digamos que ya van a estar terminando o ya deberán haber terminado el jueves el último reto, que son dos cosas, reto talleres junto, o sea, se vale por 2 notas. Pero es el mismo notebook porque eso no está el reto. Eso es uno completo, exacto. Es uno solo, vale por 2. Dice taller 3, pero es taller y retos completo porque tiene una parte de formación. Sino que yo considero un reto la parte donde ustedes tienen que hacer formación, leer y demás. Entonces tiene una parte de lectura y eso incluye, pues eso es un reto porque ustedes tienen que aprender a utilizar eso para poder responderlo abajo. Entonces dice taller 3, pero es el taller 3 con el reto. ¿Listo? Entonces esa nota que saquen allí va por el taller y por el reto, va duplicada. ¿Bien? Sí. Listo. Esta semana vamos a tener un par de entregas en otras materias. ¿Es posible preguntar si ya de ese sí, no tengo problema. Me avisan y yo lo muevo. El proyecto, pues entonces hagamos una cosa. Hagamos una cosa. Entonces hagamos una cosa. Yo les amplío el plazo, pero sí, por favor, traigan leído o por lo menos exploren el proyecto. Exploren los datos, cárguenlos y respondan las primeras 2 preguntitas, que es mirar cuántos datos hay, qué tiene del proyecto, para que el viernes yo les dé de pronto algunos tips sobre esa base de datos. ¿Bien? O sea, tener entendido más o menos de qué es por lo menos, qué es lo que hay allí, de pronto algunas dudas que hayan visto así, cosas raras, y yo ya ese viernes les aclaro algunos puntos. ¿Bien? ¿Para cuándo lo movemos? Pues a ver, el proyecto sí está lejos. El proyecto lo moví bastante. Ya les digo, el proyecto quedó para el viernes 22 de abril. Y el taller tiene 21 días.
Este para 6 días. ¿Para cuándo movemos este? Está para el jueves. ¿Domingo? ¿El lunes qué? Lunes 11. Yo eso lo reviso. Yo lo descargo y le corro el script que lo revisa. Bueno, muchachos, ya quedó lunes 11. Nos vemos.